Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la microscopía. El microscopio es un instrumento que se utiliza para amplificar una imagen y permite ver detalles que usualmente el ojo no podría ver a simple vista. La resolución depende del sistema óptico, además de la longitud de onda, espesor de la muestra, calidad de fijación e intensidad de la tinción. Como un ejemplo, la resolución que tiene el ojo humano es de 0.4 milímetros, mientras que la que te puede dar un microscopio de campo claro es de 0.2 micras. En el microscopio de campo claro se encuentra un lente ocular con el cual se puede observar la imagen a través del objetivo. El lente objetivo recoge la luz que ha atravesado la muestra. El lente condensador enfoca el haz de luz a la altura de la muestra. La platina es donde se colocan los portaobjetos y la fuente luminosa ilumina la muestra. Otros elementos que contiene el microscopio son como brazo, revólver, las pinzas, además del tomillo macrométrico. Para obtener una buena iluminación adecuada al observar una muestra, es necesario primero que se enfoque la muestra, después es el cierre del diafragma de campo. A continuación, se tiene que enfocar el condensador moviendo de arriba a abajo hasta que el contorno de su diafragma aparezca nítido. Después que se vuelva a centrar el diafragma de campo con los controles de centrado de la subplatina, y después se abre el diafragma de campo hasta que el haz luminoso cubra todo el campo concentrador. Por último, se retira el ocular y se observa la salida del objetivo. A medida que se va cerrando el diafragma del condensador, su contorno comenzará a aparecer dentro del campo circular. El diafragma debe de cerrarse por completo, perdón, 2/3 partes hasta la abertura del objetivo. El resultado que se debe tener es el mejor equilibrio entre la resolución y el contraste, moviendo los controles. Hablando sobre la resolución de la imagen, el diafragma es el que ejerce la mayor influencia sobre este al permitir la salida de luz del microscopio. La resolución está determinada por la fórmula en la que D es distancia en lambda sobre AN objetivo y más AN condensador. Lambda es la longitud de onda de luz utilizada, que en los microscopios es de 540 nanómetros. Na se refiere a la abertura numérica o seno de la mitad del ángulo limitado por los rayos más periféricos del condensador objetivo o condensador, en cualquier caso de los dos, y contribuyen a la formación de la imagen, multiplicando por el índice de refracción de medio interpuesto entre el objetivo y la muestra. Las estructuras se muestran, la muestra refracta la luz. Entonces, a mayor abertura del objetivo, mayor cantidad de luz refractada participará en la formación de la imagen. Se debe mantener un equilibrio entre la luz refractada y la no refractada para que se pueda mostrar un contraste entre la muestra y la imagen sea más nítida. Bueno, y ahora hablando un poco sobre los otros tipos de sistemas ópticos que tenemos el contraste de fases, que únicamente va a ser el examen de células y tejidos no teñidos. Campo oscuro, este no va a captar la luz directa y va a ser proveniente de la fuente luminosa. También tenemos la parte de la fluorescencia, que va a aprovechar la capacidad de ciertas moléculas que van a fluorecer. La ultravioleta, que utiliza lentes de cuarzo con una luz ultravioleta, con focal de barrido, que va a estar combinando distintos componentes del microscopio óptico que ya se fue presentado para así diseccionar una muestra en específico. Y ya por último, el de polarización, que va a estar teniendo las moléculas donde van a estar rotando en cierto ángulo en este mismo plano de luz polarizada. Se va a ahondar cada uno de estos microscopios en las distintas diapositivas. Entonces, empezando con el de contraste de fases y el campo oscuro, el contraste de fases va a tener partes oscuras de la imagen y estas partes oscuras en la imagen van a ser regiones densas, mientras que también va a haber partes claras que van a ser regiones menos densas. En la siguiente diapositiva muestro una imagen. Pero es importante también mencionar que este tipo de microscopio va a estar enfocado en las células, tejidos vivos y cortes semifinos no teñidos. En cuestión del campo oscuro, el condensador va a ser especial y este va a iluminar demasiado.
Y también vamos a tener que las pequeñas partículas van a estar reflejando la luz y por eso se van a lograr ver de forma brillante. Por último, vamos a tener una resolución parecida al microscopio de campo claro y va a ser útil para autorradiografías. Y bueno, aquí podemos ver el de contraste de fase y de campo oscuro y se pueden observar tanto su estructura del microscopio como de igual forma el tipo de células, cómo se estarían, o de tejidos, cómo se estarían observando. Es importante mencionar que el de campo oscuro va a tener detección de cristales de orina y también identificación de ciertas bacterias. Ahora, ahondando con el de fluorescencia y ultravioleta, el de fluorescencia vamos a tener que su uso va a ser para la detección de moléculas con fluorescencia natural, pero tristemente pues no hay demasiados compuestos con esta fluorescencia natural. Aún así, uno de sus ejemplos es la vitamina A y los neurotransmisores. Y bueno, ya que no hay distintos componentes con esta capacidad de fluorescencia, pues también se van a poder examinar con fluorescencia secundaria, que es con los antígenos o anticuerpos. Luego tenemos también que la luz ultravioleta va a estar enfocada en varios filtros para hacerla de forma monocromática. Siguiendo con la ultravioleta, va a depender de la absorción de la luz ultravioleta por las moléculas de muestra. Su utilidad va a ser para la detección de ácidos nucleicos, como los nucleótidos que son la purina y pirimidina, y también va a ser útil para la detección de proteínas que contienen ciertos aminoácidos. Y aquí se pueden observar las distintas imágenes que van a poder estar transmitiendo al ojo y los colores brillantes que tienen sobre todo. Ya por último, el de barrido y de polarización. El de barrido va a permitir una visualización de la muestra biológica en 3 distintas dimensiones. Y también es importante mencionar que va a tener 2 lentes confocal, objetivo y fototubo, y estos van a permitir enfocar la luz en distintos puntos. También es posible con este microscopio crear imágenes múltiples de diferentes profundidades de la muestra. Y con el de polarización vamos a tener la modificación de este microscopio como si fuera un microscopio de campo claro. La diferencia del microscopio de polarización con el de campo claro es que tiene filtros. Entonces, uno de esos filtros va a ser el polarizador, que va a generar polarización, y el analizador, que va a ser un segundo filtro entre el lente y el observador. Y aquí se pueden observar las distintas imágenes de cada microscopio. Bueno, y pues después tenemos el microscopio electrónico, que pues su principal ventaja es que aumenta la resolución por pues 10 a la 3 de la magnitud. Su función es proporcionar datos morfológicos y analíticos en las células y tejidos, y pues existen 2 tipos, que es el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Después, pues hablando ya como tal del microscopio electrónico de transmisión, pues tenemos que su función principal es utilizar la interacción de un haz de electrones con la muestra para poder producir una imagen. Para la preparación de la muestra se menciona que es similar al del microscopio óptico, sin embargo el tamaño debe ser de 3 a 4 veces más pequeña. También, pues para iniciar la preparación de la muestra, ese se fija en glutaraldehído, después se enjuaga en un amortiguador y al final pues se fija con un tetraóxido de osmio. Y ya como tal, la última parte es la tensión, que es algo de rutina, y pues se necesita para aumentar el contraste, para poder ver como más a detalle las células y pues poder fotografiarlas. Y pues las partes importantes o diferentes del microscopio electrónico es que cuenta con una fuente de electrones. Esta es una fuente de filamento de tungsteno que se calienta para poder aumentar la energía de los átomos y los electrones. Cuenta con un lente condensador, pues donde se pone la muestra.
la magnificación óptica, el lente proyector y la pantalla fluorescente, que es la que ayuda a detectar las zonas que tienen mayor o menor impacto de los electrones y pues así deducir la imagen de la muestra. También este tipo de microscopio utiliza una técnica para preparar la muestra, la cual se llama criofractura. Es de suma importancia en el estudio de las membranas y puede estar fijada o no. Y por otro lado, el plano de fractura pasa a través de la parte hidrófoba de la membrana plasmática para dejar expuesto en su interior y produce dos superficies nuevas. El otro tipo era el microscopio electrónico de barrido, en donde el haz de electrones no atraviesa la muestra, sino que solo se barre, y las imágenes obtenidas son tridimensionales. La muestra se fija, se deshidrata, se cubre, se monta y por último se coloca en la cámara. Y los electrones retrodispersos y los secundarios son recogidos por detectores y reprocesados para formar una imagen de alta resolución. Y también tenemos un microscopio electrónico de transmisión barrido, en donde combinan las características de los dos anteriores para poder permitir un microanálisis de rayos X por sonda electrónica. La imagen que se produce es de la misma manera que el microscopio electrónico de barrido. Se puede equipar con detectores para recoger los rayos X y puede confeccionar un mapa. Y por último, pueden deducir datos semi-cuantitativos. Y bueno, ahora hablando de la microscopía de fuerza atómica, tenemos que principalmente este tipo de microscopio no es de tipo óptico, ya que se utiliza una púa en la punta y que se acerca del tamaño de un solo átomo. Este pues va a explorar las muestras mientras sigue las líneas paralelas a lo largo del eje X, que más adelante se va a ver un poquito mejor en la imagen. También es importante mencionar que este tipo de microscopía se puede usar de dos formas. Puede ser por modo de contacto, en el que la punta de esta púa va a estar tocando directamente la muestra, o de modo de percusión, en la que este va a dar golpecitos a través de la superficie para ir marcando cómo está el relieve de la muestra, así como lo haría una persona ciega, según lo mencionaba el libro. Y también se mencionaba que este va a tener una ventaja sobre los ópticos, ya que la muestra no necesita estar en vacío, es decir, que puede estar en un medio acuoso y que también incluso se pueden ver células vivas. Y bueno, ya hablando de cómo funciona, tenemos que primeramente la púa va a estar en el explorador piezoeléctrico y esta pues, va a estar encima de la muestra. Esta púa va a subir y bajar en el eje Z a medida que atraviesa la muestra y como podemos ver ahí, el láser va a estar apuntando directamente a la púa y va a reflejar en lo que va a ser el fotodiodo que va a recibir esta señal y los movimientos se van a estar registrando. Y para terminar, se va a registrar pues la topografía que se muestra en un tipo de resolución molecular e incluso a veces atómica. Y bueno, cambiando un poco la microscopía virtual como último, tenemos que esta pues básicamente va a ser la misma tipo de microscopía óptica convencional, solo que con la ventaja de la tecnología digital. Esto es porque los preparados histológicos se van a escanear por medio de un escáner de muestras automatizado de alta resolución que va a crear los archivos digitales. Esto pues va a venir con muy buenas ventajas, ya que nos ayuda en el aprendizaje, ya que varias personas pueden observar la muestra en una pantalla al mismo tiempo. La facilidad en la visualización, ya que en este tipo de digitalización de la muestra puede ser observada en cualquier tipo de dispositivo de red o digital. Y pues vaya que permite comparar esta imagen en vivo con otros tejidos o con los mismos teñidos en diferentes colorantes. Y bueno, muchas gracias.